Bienvenidos amigos, hermanos que nos están sintonizando por Canal 93 de Servicable. Estamos con el hermano Armando García, el pastor Pablo Barahona y su servidora Samantha de Echeverría. Agradecidos con Dios por la oportunidad, hermanos, una vez más estar aquí llegando a su hogar con la palabra de Dios, que tenemos la certeza que va a ser de bendición para usted y su familia. Pastor, ¿el tiempo es para usted? Gracias, hermana, que Dios le bendiga, y hermano y amigo que nos permite llegar a su hogar. Gracias a Servicable llegamos a su vida. Y quiero contarle que hace algunos días empezamos a platicar sobre algo importante como era el desperdicio. Obviamente el desperdicio son situaciones que, mire, para que empecemos a ordenarnos, hay una cosa importante, porque dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Así comenzamos hablando, y cuando se habla de desorden, se habla de desaprovechar, de derrochar, malgastar, despilfarrar, consumir. Entonces fíjese que una de las cosas que ocurrió en la tierra es que se le estaba dando un uso inadecuado. Y obviamente cuando nosotros empezamos a revisar la Biblia, habla de desperdicio, y es precisamente lo que uno en algún momento deja, está en buenas condiciones y se puede dar un buen uso a algo. Por ejemplo, yo me recuerdo de mi amigo que él tiene en su casa, tenía unas vacas, un par de vaquitas tenía, y ellos ordeñaban todos los días, pero me decía que hacían, creo que queso, y quedaba un tipo de suero. Y dice que, o sea, el suero lo agarraban y lo tiraban. Y no sabían que ese suero hay que hervirlo, lleva un procedimiento, y con eso lo que ocurre es que de ahí sacan el requesón. Y dice que por tanto tiempo él estuvo tirándolo, para todos era un desperdicio. Pero así es lo que ocurre. Y es lo que ocurre en la vida de algunas personas. Entonces fíjese que es donde nosotros tenemos que evaluar el punto sobre lo que nosotros hemos hecho y la manera en que usted y yo nos conducimos, porque cuando se habla precisamente de desperdicio, empezamos hablando la semana anterior sobre el desperdicio que dijo David, fue un desperdicio vigilar los bienes de Nabal, porque no me reconoció. Y obviamente cuando uno hace las cosas realmente para que le reconozcan, ahí se está mal. Ese era el pensamiento de David, incluso hasta dijo, como no me ayudó, después que yo le ayudé, lo voy a matar. Mire hasta dónde llegó. Hablamos de otro aspecto que era desperdiciar la enseñanza. Mire, ese es uno de los elementos que a veces un estudiante se prepara para el examen, pero no para la vida. Y eso es fundamental. Otro elemento que hablamos era de desperdiciar el tiempo, y obviamente el tiempo, cómo lo pierde uno de distintas formas. Y otra es los bienes, ¿verdad? Cómo la gente puede desperdiciar muchas cosas. Pero en esto le quiero hablar yo de Eclesiastés capítulo 12, verso 1, es cuando dice, acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. Fíjese, antes que lleguen los días malos. Y dice, y digas, no tengo en ellos contentamiento. Así lo leemos nosotros en la Biblia 60. Pero esta versión PDT dice que nos acordemos del Creador en los días de la juventud, pero dice, antes que lleguen los malos tiempos, no dice eso, dice, y te aflija la vejez. Entonces, mire, pasó el tiempo. Pero así dice, así no tendrás que decir, desperdicié mi vida. Entonces, aquí hay otro tipo de desperdicio. ¿Cuál es? La vida. Entonces, mire, ¿cómo desperdicia la gente su vida? Haciendo las cosas o no haciendo nada, o no preparándose para el futuro. Mire, yo me recuerdo a mi amigo, él me decía, mira, dice, cuando era el tiempo de las máquinas de escribir, él trabajaba en una empresa y él renunció y puso su propio negocio. Y dijo, pongo mi negocio, y como él sabía el mantenimiento de máquinas de escribir, obtuvo una serie de academias y lugares donde hacía mantenimiento, y todo el tiempo estuvo ocupado. Y le iba muy bien. Y otros amigos de él que eran muy buenos para eso, nunca quisieron salir a trabajar en eso. Siguieron ahí con el sueldo que tenían. Cuando al fin uno dijo, ya, yo creo que ahora sí voy a dejar el trabajo y voy a poner mi negocio. Y ya no, porque ya estaban las computadoras. Mire, desperdició, ¿qué? Su vida, porque él estaba en un lugar. Yo conozco una persona que empezó a trabajar a los 14 años en un lugar, tiene más de 60 años y nunca quiso cambiar de empleo, porque ahí estaba seguro, decía, desperdició su vida, porque tenía oportunidades de tener algo mejor.
Pero ¿cuál es el problema del desperdicio de la vida? Porque entonces la pregunta es, ¿qué hemos hecho nosotros después de tanto tiempo? Porque aquí dice, así dice, no sea que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez. Ahora que estás viejo, la famosa frase de las abuelitas, Malaya, ¿verdad? Esa, mire, Malaya no sé qué, nosotros no somos abuelitos, le aclaramos, ¿verdad? Solo, pero sí sabemos las frases. Lo que ocurre es que, mire, viene y qué lástima que no hice tal cosa, qué lástima. Entonces, mire, desperdició. ¿Qué pasa con el muchacho que no quería estudiar? ¿Qué pasa con aquel que dice, no quiero estudiar, tampoco quiero trabajar? No hay problema. Pero ¿qué va a pasar cuando ya él tenga una vida y que no es productivo, y que se enamora, y que ahora tiene los T5 y se quiere casar, y no tiene ningún tipo de preparación? Ahora, ¿qué puede ofrecerle a una jovencita? Nada. ¿Qué pasa de un hombre de 50 años? Hablemos ya uno de 50, y que nunca quiso comprometerse porque a todas las mujeres les encontraba un defecto. Porque así pasa, y hay mujeres también, ¿verdad? Que en los dos campos que ningún hombre es perfecto, entonces nada le gustaba, y ya cuando ve que el tiempo como dicen, el último vagón, ¿verdad? Está ahí, que ya la va a dejar el tren, entonces aunque sea esto, pero mire, desperdició su vida. Porque entonces se casó ya ella de 45, por ejemplo, y todavía rascó el último vagón, se casó, sí, pero su vida productiva como para trabajar ya la tiene, pero su vida para realizarse como madre ya es un peligro, porque no es fácil un embarazo de una mujer mayor de 45. O se puede casar porque la Biblia da un parámetro, la mujer menor de 60 años, que se case, dice, no hay ningún problema. Tiene 50 y tantos, se casa, qué bien, pero le repito, no se va a realizar como madre. Y ese es un problema que hay, cómo desperdicia uno la vida, ¿verdad que sí? Fíjese, hermano, que analizando este tema, también nosotros podemos desperdiciar la vida por no consultarle a Dios. Estaba viendo acá en Mateo 16:25, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Pero amarrando este tema en Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, ¿verdad? Entonces, como dice en Mateo 16:25-26, ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero? ¿Verdad? Si vamos a perder nuestra alma. Pero esta versión dice, vienen a pedirte tu vida. Creo que es en la versión, si no noté qué versión es. Entonces, no nos sirve de nada a nosotros estarnos esforzando día con día, como dice Proverbios, afanándonos debajo del sol, sabiendo que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Si nosotros estamos alineados a la voluntad de Dios, si estamos alineados, como dice la misma palabra, que Él dejó obras para que nosotros las cumplamos, entonces nuestra vida va a tener un sentido, va a tener un propósito, y aunque la prueba sea difícil y aunque cometamos errores, ¿verdad? Nuestra vida va a valer algo, porque el Señor está delante de nosotros, guiándonos, ¿verdad? Como el pastor de nuestras vidas, ¿verdad? Hermano, también hay que marcar bien de que cuando estamos desperdiciando la vida, muchas veces no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Es importante, por eso dice la palabra, paraos en el camino, ¿verdad? Y ver las sendas antiguas, o sea, voltear a ver qué hicieron nuestros padres y si nosotros los estamos superando o estamos cayendo en los mismos errores que ellos muchas veces, ¿verdad? O sea, si desperdiciar la vida es aprovechar todo el recurso que tenemos, a veces por comprar cosas de marca, a veces por ir a lugares bonitos, todo el sueldo no lo gastamos porque tenemos derecho, porque empiezan un montón de ideas, pero estamos desperdiciando nuestra vida ahí, ¿verdad? Cosas que el Señor nos quiere mostrar, otras cosas. Amén. Qué delicado eso, porque entonces, mire, la base estaría ahí. Uno, acuérdate de tu Creador, ¿cuándo? En los días de tu juventud. O sea, ahora que la persona está en una edad prácticamente para desarrollar su vida productiva, laboral, sentimental, aún de estudios, es donde tiene que aprovecharlo. Pero ¿qué pasa si, como dice la hermana, no le pone atención a eso y su vida productiva, en lo laboral, tiene recursos y desperdicia lo que tiene? Hermano, mire, eso lo ha escuchado usted en algún momento. El fulano de tal gana muy bien en tal empresa. ¿Y qué ha hecho con su vida? Viera que se pone unas el fin de semana. Tiene tal vicio, se está drogando y mire, arruina su vida.
¿Y qué hizo? Yo tengo mi amigo que él me decía, mira, yo tenía hasta casa, pero como consecuencia de las drogas, hasta la casa perdió. Mire, dejó a la familia sin nada. Ahora, ¿qué es lo que pasa en algún momento? Ahí es donde usted tiene que evaluar, porque en la juventud es donde uno decide qué pretende hacer. Mire, por ejemplo, no sé si usted lo sabía, pero un seguro de vida, si usted lo compra teniendo 20, 22, 25 años, le sale baratísimo. Lo paga 7 años y toda la vida está asegurado. A los 60, 65 años se recupera todo su capital. Le va muy bien. Pero si un hombre, en el caso mío, yo tengo 57, quiere un seguro, me sale súper caro y en algunos casos ya no me quieren asegurar. ¿Por qué? Porque ya, según ellos, ya me queda poco tiempo de vida. ¿Se da cuenta? Es una diferencia lo que hay. Lo mismo es un joven que sacó estudios, hablemos a nivel medio. Muy bien, ya no quiso la universidad. Siguió, trabajó muy bien, pero entonces no tiene mayor expectativa en su empleo. Porque una mejor plaza para gerente jamás la conseguirá si no tiene estudios. Tiene experiencia, pero no estudios. Y entonces ahí le está dando problema porque está desperdiciando su vida. ¿Por qué? Porque no hace nada. Realmente le digo, por eso dice, acuérdate de tu creador. ¿Cuándo? En el momento clave. En el momento clave, el momento de las decisiones. Donde puede él aprovechar su vida y hacer buenas inversiones. Mire, hay cosas que en algún momento uno debe de hacer. Yo en algún momento, mire, mi amigo me aconsejó, compré un terreno y me salió barato, me salió en 2.400, baratísimo. Ahí en Villahermosa, ahí lo pagaba y mensualidades como 20, 30, algo así, era bien barato en ese momento. Pero nunca me fui a vivir ahí. Un día me lo compraron, 25,000. Mire, le gané bastante y con eso construí donde vivo. Pero ¿qué es lo que pasó? Mire, ¿qué hubiera podido haber hecho mucha gente? Pudo haber aprovechado. Mi esposa me dice que su tío, le dijeron, donde ella vive, le ofrecieron una manzana completa en la zona 5, en la capital. Y le dijeron, mire, le doy esto, como usted lo conozco, agárrela y páguemela como pueda. No, dijo él. Ya después estaba arrepentido. Así desperdiciamos nosotros. Me recuerdo un hermano, él era pastor, y él decía, se casó sin siquiera tener empleo. Solo se casó, se llevó a la chica a la casa y él no tenía papá, la mamá lo agarró y le tuvo ella que enseñar a trabajar. Y los suegros, viendo que él no era muy productivo, le dieron una casa y la vendieron. Ay, mire, no hicieron nada. Pero a su tiempo Dios lo trabajó y al final hasta casa le dejó a la esposa. Pero vea el punto, desperdició. Y ese es el problema de algunos. Mire, yo conocí a un muchacho, yo estaba enfrente de él cuando la mamá le dijo, mira, mijo, estudia, decime en qué universidad del mundo, no de Guatemala, del mundo querés estudiar. Y yo te pago. Y no quiso estudiar. Y a mí me costaba pagar los 15 de la San Carlos. Así es, ¿verdad? Desperdiciando. Ese es el problema, ¿verdad? Fíjese que siempre regresando a Génesis 1:2, esa palabra que dice de desordenada también se podía interpretar como malgastar. Y entonces malgastar, estoy viendo acá que dice disipar el dinero, gastándolo en cosas malas o inútiles, desperdiciar el tiempo, la paciencia, pero algo que me interesó, los agasajos, lo que hablaba la hermana, me lo merezco. Pero dice acá que dice emplear el dinero sin sacar provecho o partido de ello. ¿Verdad? Eso es malgastar, soltar el dinero y gastarlo en cosas que no son productivas. Y acá noté donde dice que hubo un señor que le dio minas, ¿verdad?, a sus siervos para que tuvieran una ganancia. Pero hubo uno que le dijo, señor, aquí está tu mina, la tenía guardada en un pañuelo, eso está en Lucas 19:20. La tengo guardada en un pañuelo porque temía que tú eres un hombre severo, que toma las cosas que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le contesta en Lucas 19:22. Le dice, mal siervo, tu propia boca te juzgó. Sabías que soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego donde no sembré. ¿Por qué pues? Aquí viene el asunto. ¿No diste mi dinero al banco para que viniendo yo demandara con el logro, o sea, con la ganancia? ¿Verdad? Entonces el Señor Dios pone cosas en nuestras manos. Pone nuestra salud, nuestra vida, nuestra familia, muchas cosas en nuestras manos para que nosotros las hagamos producir.
¿verdad? Entonces, una de esas es la juventud, ¿verdad, hermano? Si nosotros dejamos pasar la juventud, si dejamos pasar esas oportunidades, ya mucho más adelante, como dice el versículo, me voy a arrepentir de no haber tomado la decisión. Pero esa es una de las cosas que suele pasar. Nosotros tenemos en nuestras manos las cosas que Dios nos ha dado y a veces las desperdiciamos, ¿verdad? En una de esas también podemos tomar en cuenta la salud, ¿verdad? Hoy por hoy todos comen cualquier cosa, ¿verdad? Y es muy práctico, es muy fácil, es muy rico, ¿verdad? Porque no lo vamos a decir que no, pero cómo nos estamos cuidando, ¿verdad? Ahorita tenemos fuerzas, ahorita una gripe y en 2 días salimos, ¿verdad? Pero ya más adelante, ya la gripe que tardaba 2 días va a tardar 8 días, pues, ¿verdad? Entonces cuesta. Entonces, ¿cómo nos estamos cuidando nosotros también en ese punto, verdad? No desperdiciar lo que tenemos, ¿verdad? Desayuno, almuerzo y cena gaseosa, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado también con lo que el Señor nos está dando. Amén. Sí, mire, y eso es delicado porque efectivamente en el aspecto de salud uno no le pone atención. ¿Qué es lo que yo me acuerdo de un amigo? Él mire, andaba ahí cuando estudiamos todavía la carrera, nivel medio, y todo el tiempo andaba peludo ahí, así con el peine, todo el tiempo andaba así. Un día lo volví a ver, ya ni pelo tenía. Hermano, eso le pasa a todos. Yo le digo, mis amigos, yo, por la edad que yo tengo, son canosos, calvos o panzones, o las tres, ¿verdad? Solo yo no soy así, les digo. Pero lo que ocurre es que, mire, regresemos ahí, pero eso es cierto, hay desperdicio de la vida, porque entonces se está metiendo precisamente algunas cosas que a su tiempo le van a repercutir en su salud. Donde dice, ¿y por qué comía yo otra cosa? ¿Y por qué lo otro? Sí, hermano, de repente viene y resulta que tiene el colesterol alto, resulta que tiene el azúcar alta, resulta que tiene los triglicéridos, ¿verdad? Altísimos, que hay un riesgo de problemas de corazón, que el ácido se le fue para arriba. Mire, y antes comía de todo, ahora tiene que escoger lo único que puede comer, ¿verdad? Ahí sí que a puro pan y agua, ¿verdad? Ay Dios, pero mire, sigamos. Job 36, verso 13, dice, habla de los hipócritas, dice, los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira. Y fíjese que viene, entonces ahí dice el verso 14, fallecerá el alma de ellos en su juventud. Mire, entonces, ¿cuál es un problema del hipócrita? Que va a fallecer su alma en la juventud. En el tiempo que él tenía que ser productivo, desperdició su vida por hipócrita. Y su alma se le apagó. Y dice, pero mire, esta Biblia dice 60, me llamó la atención, dice, y su vida, fallecerá su alma, fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Mire, delicada la cuestión, porque entonces él tomó un libertinaje. La Biblia NTV dice, de ellos mueren en plena juventud, dice, después de haber malgastado la vida en inmoralidad. La otra dice con los sodomitas. Entonces mire la cuestión, él se metió a lo que quiso y lo enfermaron y se murió. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Mire cómo desperdiciamos nuestra vida de una manera donde hacemos cosas que no están bien. Véala, porque mire lo que se está hablando ahí. Uno dice malgastó la vida en inmoralidad. Inmoralidad es un término muy amplio. La otra es más específico cuando dice que su vida fallece porque, ¿qué pasó? Andaba entre los sodomitas. Mire a dónde se fue a meter también. Entonces, mire, no hay ni siquiera legado. Y esa es una cuestión bien seria. Porque mire, nosotros no estamos diciendo matemos a esa gente, no, yo le estoy hablando de gente que desperdició su vida en eso. Y no sabe lo que va a ocurrir más adelante. Por mi casa hay una señora, lamentablemente en una época falleció el esposo, tenía un hijo mayor, falleció, y el pequeño resulta que ahí está, pero el hijo nunca se va a casar porque no le gustan las mujeres, le gustan los hombres. Ella no tiene aspiración a tener un nieto. Mire, entonces, ella prácticamente, la herencia y todo, saber qué va a pasar. Pero los problemas que da. Pero les repito que dice, malgastó la vida en inmoralidad. Entonces, esa es una cuestión. Nosotros podemos desperdiciar la vida de una manera simple. Dejemos a un lado eso. Porque cómo está desperdiciando la vida de la gente. Es complicado, ¿verdad? Y es donde realmente nosotros tendríamos que tener el cuidado de que nuestra vida no sea así.
sino que usted sea sabio en sus decisiones. El otro caso, a este le gustaban los hombres, pero al otro que le gustan las mujeres y tiene como 15 hijos regados, tampoco está desperdiciando su vida. Ese es otro problema grave que hay. Usted tiene que ordenar su vida porque la puede desperdiciar. No está haciendo lo adecuado. Es parte de los elementos que usted tiene que empezar a ver en su vida, ¿verdad que sí? Ahorita que usted está hablando de eso, me recuerdo de un compañero de trabajo que hace mucho tiempo que ya no está, y que él, su carrera era bien prometedora y la forma en la que él empezó y se proyectaba, ¿verdad? Pero lamentablemente él se acostumbró siempre a involucrarse con prostitutas, ¿verdad? Entonces él decía que tenía novia, pero realmente era una mujer de ese tipo de vida, ¿verdad? El problema es que le llegó a afectar a él al punto de que un día se desapareció, estando en un país fuera se desapareció y luego reaparece pues que había mezclado su vida con ese tipo de mujeres. Entonces truncó su carrera, truncó su matrimonio, truncó todo. Entonces yo me pongo a pensar de que ahí él desperdició todo, desperdició su vida, los recursos, el dinero, todo lo que tenía, ¿verdad? Y hasta la fecha, bueno, saber qué habrá sido él, pero sí entiendo yo de que nosotros por estar desviados y como dice en la palabra, ¿verdad? Nuestros caminos nos parecen rectos, ¿verdad? Pero al final son final de muerte. Sí me recuerdo de esa experiencia y me quedó tan vívido de decir, bueno, que tengo que cuidar lo que el Señor me da, ¿verdad? Amén. Y es otro problema que me recuerdo ahorita que lo mencionaste, hace años en la zona 5 había un grupo de personas que se les daba una atención muy especial porque todos estaban enfermos. El problema es que todos tenían SIDA. Entonces, como en ese punto era enfermedad mortal, no sé si sigue todavía así, pero mire, ellos reaccionaron a buscar a Dios cuando ya no encontraron ninguna solución, cuando le dijeron usted se va a morir. Mire lo delicado que es. Por eso es que usted tiene que ordenar su vida, no desperdiciarla de esa forma. Pero sigamos adelante, porque Mateo capítulo 7, verso 6, lo dice así: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y la otra versión, la NTV dice, no desperdicie lo que es santo en gente que no es santo. No arrojen sus perlas a los cerdos. Entonces fíjese que hay una situación, porque ahí está hablando de dos aspectos. Uno, no desperdiciemos lo santo en gente que no es santa. ¿Cuál es la gente que no es santa? Uno, el perro, y dos, el cerdo. Pero fíjese que entonces ahí habla de dos situaciones, porque mire, en el aspecto bíblico, cuando se habla de perro, Isaías capítulo 56, verso 10, se habla de la atalaya, dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos son ignorantes, dice, todos ellos son perros mudos que no pueden hablar. Entonces, mire, hay una cuestión, porque hay un peligro grande. ¿Cómo desperdició lo santo? Porque se puso a hablar con alguien que teóricamente es un atalaya, pero que lamentablemente es un perro mudo. Es la gente que tiene un liderazgo en una iglesia cristiana y que lamentablemente no tiene una visión espiritual, que desconoce la palabra de Dios y como es un perro mudo no tiene cómo orientar, no tiene cómo guiar a los demás. Jamás puede decir, eso está mal, la Biblia dice tal cosa. No, nunca puede, porque tiene en primer lugar desconocimiento. Y en segundo lugar, el problema que tiene es que no tiene autoridad para hacerlo. Ahora, ¿por qué? Porque, le repito, no está capacitado para ver, es decir, no está capacitado para discernir lo que es santo y lo que es profano. Hay cosas que usted tiene que tener claro en su vida. Hay cosas que la Biblia dice usted tiene libertad de hacer, pero hay cosas que la Biblia dice usted no debe de hacerlas. Pero para eso se requiere conocimiento. Y el peligro que hay es que lamentablemente algunos no están así. Mire, primero son ciegos e ignorantes. El segundo elemento, el verso 11 lo dice, los perros son voraces, no se sacian. Y dice, ahora lo amplía más, dice, y ellos son pastores que no saben entender. Entonces, mire, hay un problema. La gente a veces está ubicada en un lugar donde es una iglesia y el que está pastoreando, lamentablemente, no entiende. Tiene, como dice el verso anterior, ignorancia y entonces no puede corregir. Y por eso es que, mire, hay iglesias donde tratan mal a la gente. Ahora, ¿por qué? Porque es más fácil tratarlo mal para que no digan nada.
pero no se le está enseñando. Y eso no es el parámetro de Dios. El parámetro de Dios es conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es lo que necesitamos todos, que llegue el conocimiento de Dios. Pero les repito, quedémonos entonces en esta parte. Mire, ¿cómo es, les repito, desperdicia lo santo cuando le cuenta a usted sus experiencias a alguien que rechaza? Eso no está bien. Miremos el ejemplo de José. Miren, muchachos, dijo a sus hermanos, fíjense que tuve un sueño, y soñé esto, eso solo cosas. Después soñó el sol, la luna y las estrellas, y lo volvió a contar, hasta su papá lo regañó. ¿Cómo se te ocurre contar eso? ¿Cómo se te ocurre soñar eso? Él no se le ocurrió, Dios le había dado los sueños. Pero le repito, como el papá no entendía eso tampoco, qué fácil fue regañarlo. Y eso es lo que pasa cuando se desperdicia, dice, lo santo en gente que no es santa. Usted le cuenta, mire qué bendición, fíjese que Dios me dio provisión, fíjese que oraron por mí y cabal la sanidad, fíjese que yo vi esto, mire, algo la obra de Dios. ¿Será usted desperdiciando lo santo en gente que no es santa? Y es peligroso, ¿verdad? Hermano, por eso dice la palabra que por sus frutos los conoceremos, ¿verdad? Entonces debemos de saber nosotros, de discernir a quién le voy a contar la experiencia que yo he tenido, ¿verdad? Porque dice la palabra que lo espiritual, ¿se entiende? Con lo espiritual, ¿verdad? Entonces, alguien carnal no va a entender las cosas espirituales y alguien espiritual no va a entender las cosas carnales, ¿verdad? Sino que cada cosa en su lugar, ¿verdad? Entonces, debemos de ser muy cuidadosos en eso porque han habido testimonios, han habido que la gente ya no puede avanzar porque, mire, yo soñé, el Señor me habló que yo voy a predicar. Usted, pero si usted no puede hablar, ¿verdad? Si usted, y empiezan a echar un montón de serpientes y que la gente se queda corta, ¿verdad? Dice, no, es cierto, empieza a ver los pies de barro que ellos mismos tienen, ¿verdad? Entonces ya no pueden seguir avanzando. Por eso es bien delicado y pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento para ir nosotros y decir con quién voy a contar, a quién le voy a decir lo que está pasando en mi vida. Amén. Así es. Yo había notado acá que a veces una de las cosas santas que se desperdicia es la misma salvación, no solo para las personas que no han conocido al Señor, sino también para los que se alejan, ¿verdad? En Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros teniendo en poco una salvación tan grande, a la cual, comenzando a ser proclamada por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron a Él? Entonces, algo que sí es bien importante es entender de que, bueno, el tema de la salvación es algo extenso, pero sí podemos saber de que se puede desperdiciar, ¿verdad? Porque está en juego nuestra vida eterna, está en juego nuestra posición en el más allá, ¿verdad? Entonces, yo lo anoté aquí porque me recuerdo de mis primeras experiencias como cristiano y emocionado uno va y le cuenta a las personas, mira que me pasó eso, que me pasó lo y se me quedan viendo así como que bueno, si yo sé cómo eras, ¿verdad? Entonces me pareció bien duro ver que habían personas que no me conocían y que sí aceptaron al Señor cuando yo les testificaba, pero personas que estando cerca de mí viendo el cambio, ¿verdad? Aún así no aceptaron o no creyeron la obra que el Señor hace en una persona que se arrepiente, ¿verdad? Amén. Y eso le pasó al apóstol Pablo, porque fíjese que él llegó a Grecia, en Atenas, y como no tenía actividad ese día, se fue a pasear, y por todos lados. De repente, se juntó con unos hijos, porque empezó a hablar de la resurrección. ¿Cómo es eso? Lo llevaron al aerópago y cabal dice, miren, dice, porque pasando por vuestros altares, vi que tienen el dios a Zeus, a Júpiter y todo, pero vi un altar que no tenía nada, dice, al Dios no conocido. Pues entonces yo les vengo a hablar de esto, y se puso a hablarles de la resurrección. Entonces algunos oyeron, pero otros se burlaban de él. Ahora, ¿por qué? Porque él no tenía que hablar de eso en ese momento, porque iba a hablar de cosas que eran prácticamente, eso le llama la profundidad de la palabra con alguien que ni siquiera conoce a Dios. No, hombre, mire, a veces uno como cristiano cometemos un error. El error es que viene usted, es que mire, la Biblia es en Apocalipsis, asustó a la gente. No, eso es agarrar las perlas y echarlas donde no debe. Lo que usted tiene que hacer es hablar las cosas santas con gente que es santa, no con gente que no es santa, porque lo que va a hacer es que le va a meter miedo, y eso no está bien.
Pero fíjese que la otra palabra que decía ahí, precisamente era que no hay que dar, no dar lo santo a los perros, ni las perlas delante de los cerdos. Porque entonces, mire, ¿cómo se desperdicia entonces? Porque ese es el punto, ¿verdad? ¿Cómo se desperdicia lo santo? Pues dándole lo santo a los cerdos. ¿Y qué es eso? Dice Proverbios 11:22, como zarcillo de oro en hocico de un cerdo, es la mujer hermosa que carece de discreción. Entonces, ¿sabe qué es lo que ocurre? A veces la gente las cosas santas las comenta con el que no debería comentar, con una persona que, hermano, el chismoso de la cuadra. Hay cosas que usted vive y que debe de ser sabio de hablar con la persona adecuada. Ahora, ¿por qué? Usted cuenta un problema que usted tiene como persona y se lo cuenta a alguien que no es la adecuada. Como dice, carece de discreción, que es cerdo, todo el mundo lo sabe. Usted saliendo de la puerta ya lo publicaron en Facebook. ¡Ay, Dios! Exacto. Entonces ya se volvió viral. Ahora ya, mañana al mediodía, todo Amatitlán lo conoce. Ya sabe lo malo que usted hizo. Mire, por hablar con quien no debe. Usted le quería consejo, tenía que ir con la persona adecuada. En las iglesias está el pastor, hay grupo de ancianos en algún momento, o gente que da consejo, para que le puedan ayudar, y que obviamente es gente que debe de mantener, obviamente, esa situación de discreción, de no andar contando lo que no se debe, porque cuando nosotros hacemos eso, Dios trabaja en nuestras vidas. Si alguna vez le pasó eso a usted, no tenga pena, Dios va a tratar con esa persona, porque ese no es algo que a Dios le agrade. Nosotros tenemos que ser personas con integridad. Pero entonces, mire, ¿qué es lo que pasó ahí? Dice zarcillo en la persona que carece de discreción. Entonces, no de lo santo al que es chismoso, así tendríamos que decirlo. Fíjese, Hechos 23, verso 3, en la Biblia al día, viene el apóstol Pablo, y cuando está hablando precisamente con los fariseos, él va a hacer su defensa. Y cuando va a hacer su defensa, viene el sumo sacerdote, le habla a un ayudante, y ese se acerca al apóstol Pablo, y pum, le pega en la cara. Y el apóstol Pablo, que tenía un carácter un poco fuerte, ahí sí que voladito, como dicen, era ahí sí que de oriente, ¿verdad? Entonces se enojó, y a ti, pared blanqueada, y le empezó a decir de todo. Pero fíjese que viene esta Biblia al día, me gustó, porque él, cuando mira al sumo sacerdote, le dice: Dios te tape la boca a ti, corral de cerdos blanqueado. Así lo traduce esta versión. ¿Qué clase de juez eres que quebrantas la ley ordenando que me golpeen? Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? A veces usted quiere hablar lo santo con gente que ni siquiera tiene temor de Dios, con gente que ni siquiera vive lo que está en la Biblia. Porque la Biblia, hablando del fariseo, era gente que decía qué hay que hacer, pero no hacían nada. Por eso Mateo 23 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 8 veces lo dice así. ¿Por qué? Porque lamentablemente era gente que era buena para hablar, pero mala para vivir. Entonces ese es otro error que se mete, que mete la persona en su vida, porque ¿qué hace? Está desperdiciando lo santo en gente que ni siquiera vive lo que la Biblia dice, y le va a aconsejar: pero usted debería hacer tal cosa, usted debería hacer lo otro, pero ellos ni siquiera lo hacen. Jesús decía que era el tipo de gente que ni con un dedo movían las cargas de los demás, y eso está mal. Mire, entonces ese es un peligro grande que usted corre también, si usted se acerca a alguien en la calidad de estos. El tipo de gente religiosa que, le repito, por eso ese corral de cerdos blanqueado, ni siquiera blanco, blanqueado, porque ni siquiera está definido en el color. Peligroso, ¿verdad, hermano? Hermano, aquí también podemos caer con personas que son legalistas, ¿verdad? Dentro de la iglesia están señalando los 1000 errores un error que encuentren al hermano, incluso al mismo miembro de la familia, ¿verdad? Mas sin embargo no se miran lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Entonces solo señalan y nunca apoyan, nunca instruyen, nunca enseñan. Y esa es una de las características que tiene la persona legalista dentro de la iglesia, es que nunca van a enseñar, solo van a marcar el error, pero jamás van a decir cómo se puede arreglar, ¿verdad? Entonces eso hay que tener cuidado también. También. Se le llevan de sanos.
Amén, amén. Fíjense, hermanos, que estaba meditando en el tema de que, por ejemplo, hay personas que están orando por un familiar, hay personas que están intercediendo por una persona, pues, importante, y pareciera que están desperdiciando sus oraciones. Yo estaba viendo acá en Juan 3:19 que dice, y así es como Dios juzga. Dice, yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Entonces, yo estaba notando acá que a veces las personas se desaniman como que estuvieran desperdiciando ese tiempo, y a lo que iba era decir, hermano, hermana, que tú intercedes por alguien en tu familia, sigue adelante, no desistas, porque todas esas oraciones el Señor las toma, todas esas palabras Él no las olvida, Él solamente está dando un tiempo, ¿verdad? Y ese tiempo tú lo tienes que aprovechar para seguirte metiendo en la presencia del Señor y seguir intercediendo, porque esa es nuestra tarea, ¿verdad, hermanos? No juzgar como lo hacen los legalistas, sino que trabajar de una manera, como dice, sosteniendo con una palabra al que se está cayendo, ¿verdad? Y el otro elemento, como se desperdicia precisamente lo santo, según de Pedro 2:22, dice que la puerca lavada que va a revolcarse de nuevo en el cieno. Un cochinito lo agarraron ahí, le echaron una buena lavada, quedó irreconocible, y solo se sintió que lo soltaron otra vez a tirarse, ¿a qué? A lodazal. Entonces ahí habla, dice, no den lo santo o las perlas a los cerdos. Está diciendo algo importante, está diciendo, no le den las cosas a la gente que es inestable, que hoy está en la iglesia y mañana se alejó, hoy busca de Dios y mañana es enemigo de Dios. No, nunca hablen con ese tipo de personas, porque al hablarles ustedes las cosas, no, hombre, pero mire, yo antes iba a la iglesia, pero desde que ya no voy a la iglesia, mire, hasta mejor me va. Mire, entonces ese es un problema. No le dé lo santo a gente como esta, que lo que le van a enseñar es a ser inestable. Pero ya ve, mire, no que dicen que Dios es fuego consumidor, y mire todo lo que he hecho de malo y mire, no me ha pasado nada. Entonces ese es el tipo de personas que usted tiene que evitar. Por eso dice, no dé lo santo a alguien, porque ahí lo está desperdiciando. Peligroso eso, ¿verdad? Más que todo, la hermana lo ha mencionado mucho, las jovencitas que se fijan en una persona que no es cristiana, ¿verdad? Están poniendo sus esperanzas, algo santo, en algo que no es agradable al Señor. O incluso los varones dudan, titubean, ¿verdad? Pero es importante reconocer que, como decía, ¿verdad? En el versículo que les mencionaba, todo aquel que pierda su vida por causa de mí la ganará. Entonces, cuando uno entrega esa parte, esa faceta de su vida, uno la entrega y el Señor le da a uno lo que es de Él, y eso permanece para siempre. ¿Verdad? Como dice la palabra, yo creo que todos en algún momento hemos entrado con alguien que quiere discutir de la palabra, ¿verdad? Y que está ahí, pero como dice la palabra, al necio hay que dejarlo en su necedad. Nosotros no, ¿qué nos corresponde a nosotros si amamos a esa persona, si queremos que conozca al Señor? Orar por él, pero ponernos a discutir y todo, no, eso no lo vamos a hacer. Amén. Mire, hay otro texto, se lo voy a leer aquí en la Biblia 60, dice Gálatas capítulo 3, verso 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Entonces, mire, le estoy diciendo, hay cosas que ustedes vivieron, pero ¿será que por gusto las vivieron? Entonces viene esta versión PDT, me gusta porque dice, han pasado por muchas experiencias. ¿Será que las van a desperdiciar? Él dice, quiero creer que no. Aquí hay otro desperdicio. ¿Cuál es el desperdicio de las experiencias? Fíjese, entonces hay una situación, porque nosotros vemos precisamente qué es lo que pasa. Dice la Biblia, hay un hoyo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Cayó usted, no sabía, se lastimó. Cayó y ya. Vuelve otra vez mañana a pasar en el mismo lugar, el hoyo sigue ahí todavía. ¿Será que va a caer otra vez en el mismo hoyo? No, ahí está la memoria, la experiencia. No, ahí fue donde me caí, ahora ya no hago eso. En nuestro país lamentablemente hay carreteras donde hay hoyos. Usted sabe, y mire, y duele meter la llanta en el que se torció el aro, estalló la llanta, la muleta se lastimó, mire, sale caro. Y le pasó ayer, ¿por qué va a pasar otra vez en el mismo hoyo? Ya usted se recuerda dónde está. Pero ¿qué dice la Biblia? Aplicando la Biblia, el sabio ve el peligro. Entonces vio el hoyo, el sabio, ¿verdad? Ya le pasó.
A eso le agarró experiencia y se volvió sabio como consecuencia de una experiencia. El sabio ve el peligro y ¿qué hace? Se aparta. Pero el necio otra vez vuelve a caer. Mire, está bien que una vez lo engañen a uno. Pensemos en una jovencita. Se le enamoró a alguien ahí, cabal como ella lo soñaba. Uno de ojos verdes, uno que solo en el gimnasio al igual que Timoteo en el gimnasio, grandote, como ella quería, se la enamoró y le dejó un hijo de recuerdo. Bah, porque cuando ella se enteró, era casado. Bah, ya le engañaron una vez. Ahora, tiempo después, se la vuelve a enamorar otro también en el gimnasio. Y él le jura y le perjura que no es casado. Y papá, le dicen los niños, es que así me dicen mis sobrinos, dice él, adiós. Mire, ya vivió la experiencia. La vuelven a engañar. Otro recuerdo, un segundo hijo. No, dice, desperdició la experiencia. Ese es el problema que hay. Porque entonces, mire, lamentablemente, los fracasos que usted tuvo, perdió un examen cuando estudiaba. Todos hemos perdido algún examen. Ya sea que estudió poco o no estudió nada, o el examen venía lo que usted no estudió. Ahora viene el examen de recuperación. Y ahí lleva la experiencia y todo lo que venía. ¿Qué tuvo que haber hecho? Preparar todo. Esto venía del examen, esto no me recuerdo, esto no lo enseñó la maestra, dicen los muchachos, ¿verdad? Y sí lo enseñó, pero él no le puso atención. Entonces, la experiencia esa le ayuda a prepararse bien y que ahora, aunque sea 100 que saque, ¿verdad? Pero va a sacar algo, pero la experiencia. Entonces, el problema está que dice ahí, desperdiciarán experiencias, y ese es un desperdicio. Porque ahora, ¿por qué lo despidieron del trabajo? Porque mire, yo no me iba a dejar de mi jefe. Ese hombre me regañó porque llegué tarde. No me voy a dejar y le di una maltratada y por eso me despidieron. Muy bien. ¿Qué tuvo que haber aprendido? 1, a llegar temprano. 2, a ser humilde. 3, a no ser de los que contestan por cualquier cosa. Porque mire, ahora le dan otro empleo. Está llegando tarde otra vez. Le están llamando la atención otra vez y ya él ya quiere alegar otra vez. No aprendió, no, eso no es lo correcto. Usted tiene que aprender que prácticamente la experiencia le sirve como prácticamente esto lo viví, esto no lo debo de volver a repetir. El conocimiento le permite tomar mejores decisiones, ¿verdad? Dice, hermano, que una de las cosas en lo que usted estaba hablando, fácil es, por ejemplo, cuando la experiencia le ha pasado a uno, pero uno de los desperdicios más grandes es cuando desperdiciamos las experiencias de otros, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la experiencia que más tenemos a mano? La de nuestros papás. Y eso fue lo que a mí me pasó cuando empecé a leer el libro de Proverbios, yo recién convertido, y veo todo lo que el Padre dice, no hagas esto, no hagas lo otro, y yo, Padre Celestial, si hubiera sabido esto antes, ¿verdad? Y veo aquí en Proverbios 5:12, cómo sé yo que es que ese es otro problema, cómo sé yo si estoy desperdiciando o no estoy desperdiciando. Dice en Proverbios 5:12, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz del que me instruía, y los que me enseñaban no incliné a ellos mi oído. Y luego dice en el siguiente versículo, en el 14, casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. A causa de todas esas facetas, él cayó en cosas malas, casi en todo mal, dice aquí. Entonces, es un desperdicio, ¿verdad? En la Biblia está plasmada la experiencia de un montón de gente que cuando uno lo aplica a su vida, de cuántas cosas no nos ha librado el Señor. Y yo podría mencionar muchas, no nos alcanzaría el tiempo, pero sí, por lo menos les puedo decir que desde que recibí al Señor y empecé a leer Proverbios, y yo empecé a recibir ahí la corrección y la atesoré tanto que cuando la vuelvo a leer digo, no, sí, definitivamente eso es para toda la vida, ¿verdad? Amén. Hermano, algo bien importante es de que hay experiencias agradables y hay experiencias no tan agradables, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de evaluar, ¿verdad? Que la experiencia agradable, volverla a repetir, que se repitan otra vez de 1000 formas mejores, ¿verdad? Pero la experiencia negativa, ¿verdad? Es la que tenemos que cuidar a no caer
otra vez ahí, ¿verdad? Tanto materiales como espirituales también, ¿verdad? Porque hay experiencias espirituales que, como estábamos platicando anteriormente, que no las podemos ir a contar, pero algo que están pasando dentro de mí, ¿verdad? Como decía una jovencita, yo estaba orando y me empecé a reír, ¿verdad? Me empecé a reír y ella pensaba que era pecado porque que se estaba, y entonces tenía que sentarse con alguien a decir lo que le estaba pasando, a explicarle la experiencia que Dios le estaba permitiendo que ella estuviera pasando, ¿verdad? ¿Para qué? Para decir, yo quiero más de esto. Amén. Y las experiencias de verdad, mire, cómo lo encaminan a uno de una forma bien bonita. Mire, déjeme que le lea aquí Job capítulo 4, verso 8, dice, la experiencia me ha enseñado que los que siembran crimen y maldad cosechan lo que antes sembraron. A eso lo dice Job. Pero mire, qué bonito, la experiencia me ha enseñado que no es lo que él vivió en los demás. Mire, ¿cuál es la experiencia que usted tendría que tener? Usted que es joven y que tiene amigos, los de ahí del barrio. Vea, ¿cómo se mantienen algunos? En la esquina. No estudia, no trabaja, no hacen nada. Y tienen dinero. Hay dos cuestiones. O la familia le da mucho dinero, o está metido en problemas de delincuencia. Y él que se esfuerza y no tiene nada. Y no le dan en la casa. Entonces, él tendría que aprender eso, ¿verdad? Que obviamente estos no están bien. Entonces dice, ¿qué hicieron ellos? Sembraron crimen y maldad. Y obviamente a su tiempo van a cosechar. Porque ese es un parámetro bíblico. Gálatas 6:7 dice, todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. Entonces, mire, él aprendió qué hizo aquel mal. Tal cosa, ¿por qué le fue mal? Por eso, él tuvo que aprender del error de los demás. ¿Por qué va a vivir usted lo mismo? No, es que yo voy a hacer lo mismo y van a ver que a mí sí me va a salir bien. No le va a salir bien. El error está en ese sentido, en que lamentablemente, mire, sobre todo cuando vemos a un joven, el joven cree que, no, mi papá porque es viejo, por eso le fue mal, pero yo soy joven, y no, aproveche la experiencia de su papá, aproveche lo que otros están viviendo. Vea el ejemplo de los amigos, de las cosas malas que hicieron para que usted no haga lo mismo. Mire, el hecho, ¿y qué pasó con aquel? ¿Se casó? No, lo casaron, dije, aproveche la experiencia de él. ¿Y ahora qué te pasó? Y le puede contar los errores que cometió. Entonces, mire, yo tengo un mi conocido que él no sabía si estudiar arquitectura o medicina. Cualquiera de las dos carreras era bueno para eso. Entonces no se había decidido qué iba a hacer. En esa estaba cuando le contaron la chica con que estaba saliendo embarazada. ¿Y qué pasó? Nunca pudo entrar a estudiar la carrera que él deseaba. Ni siquiera terminó los estudios a nivel medio en ese momento. ¿Por qué? Por lo mismo. Mire, no aprendió de los errores de otros. Y le repito, usted sí tiene que aprender. Porque entonces, mire, ¿qué pasa con una persona? Otros ya lo vivieron muy bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Que veamos el ejemplo de alguien que hizo algo mal. Saúl. Bueno, Saúl hizo las cosas mal. ¿Qué aprendió David cuando se dio cuenta del trato de Dios con Saúl? Terrible. Y cuando David falló, Salmo 51, lo primero que él dice es, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios le quitó la unción a Saúl y vino un espíritu malo de parte de Jehová y que lo atormentaba. Entonces él de la experiencia aprendió a arrepentirse de inmediato y no a mantener el orgullo. Fíjese que estaba viendo acá Proverbios 23:22. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Pero estaba viendo este versículo de una forma diferente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo soy cristiano y mis papás no son cristianos? Yo soy cristiano y mi papá, en vez de motivarme a ser más cristiano, a meterme más con el Señor, pareciera que pone estorbos y me aleja. Entonces, ¿será que voy a aprender de ese, aplicaría este Proverbios 23:22? Y fíjese que me estaba recordando una experiencia. Mi mamá me contaba de un familiar que la trataba mal, y mal la trataba. Y cuando ella me iba contando las experiencias, yo me iba enojando, porque yo sabía que me estaba hablando, ¿verdad? Y yo me enojaba y me enojaba. Y me dijo, mira, un día, después, estando a solas, me dijo,
discúlpame por todo lo mal que te he tratado. Dios te bendiga, te amo, le dijo. ¡Wow! Entonces hubo un cambio en esa persona, ¿pero por qué? Porque mi mamá siempre fue obediente con ella, siempre fue, por ejemplo, la atendía cuando se enfermaba, a pesar de que esa familia la maltrataba, en fin, todas esas cosas buenas que mi mamá hizo con esa familia, al final tuvo sus frutos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este Proverbios 23-22? Aunque parezca, ¿verdad?, de que yo voy a hacer el bien a mi familiar, pero mi familiar pareciera que me paga con mal, ¿verdad? Nosotros debemos de obrar como el Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Oren por los que te persiguen, ¿verdad? Hazle bien, ¿sí? O sea, los que te... como dice aquel versículo, que destruyamos las obras del mal haciendo el bien, haciendo el bien. Entonces, eso es lo que yo entiendo acá en este proverbio, que a pesar de como sean nuestros padres biológicos, nosotros debemos de bendecirlos, debemos de orar por ellos, debemos, como dice acá, y cuando tu madre envejeciera, no la menosprecies, porque las personas cuando envejecen, ya los hijos mayores, miran cómo se deshacen de la gente a veces, ¿verdad? A mí me encanta lo que dice Tito 2:4, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Quiénes? Las más grandes, ¿verdad? Las ancianas. Eso es algo bien importante porque una joven recién casada va a querer regresar a su casa en una semana, ¿verdad? Ya no va a querer. A mí me impactaba mucho, dice, que enseñen a amar a sus esposos y a sus hijos. Quiere decir que hay madres que no los aman de la forma que debe de ser, ¿verdad? De ser amados los hijos. Entonces, son experiencias que no debemos de desperdiciar, ¿verdad? Sino que ellos ya tienen hijos de 40, 30 años. Ay, Dios, que no han pasado con uno de sus hijos, ¿verdad? Entonces, nosotros, las más jóvenes, debemos de acercarnos a los más ancianos para aprovechar las experiencias que ellos han tenido. Amén. Y solo recordemos que cuando habla de las mujeres más ancianas, no está diciendo las viejas, porque viejas hay en relación a edad, y está hablando de ancianas en relación a experiencia, gente que ha madurado, gente que realmente sabe y que tuvo vivencias y que cometió errores, pero que los corrigió para su propia vida y que está enseñando para que los demás no lo hagan. Las experiencias de ella son de bendición para otros. Pero mire, lamentablemente el tiempo se nos venció. Si Dios nos da vida, la próxima semana esperamos poder contar con su nuevamente sintonía en Canal 93 de Servicable. Gracias por estar con nosotros y una vez más le repetimos que si usted nunca ha visitado una iglesia cristiana evangélica, aquí estamos nosotros en la tercera y tercera, cerca de los bomberos. El sábado a las 6, domingo a las 9 por la mañana, nos puede visitar. O si usted es cristiano y ya no se está congregando en algún lugar, lo invitamos de igual manera para que venga, ¿verdad? Pero si usted tiene iglesia, siga asistiendo a esa iglesia. Es lo fundamental, no deje de congregarse. Mientras tanto, que Dios le bendiga grandemente y gracias por el privilegio de llegar a su hogar. Que Dios le bendiga grandemente.